Supuesto, hermanos, transformados por la gracia, por el amor y la palabra de Dios. Amén, varones. Amén. Así va a ser, hermanos. Bueno, pues abra su Biblia, hermano. Por favor, póngase de pie. Y antes de iniciar la lectura, quisiera, hermanos, hacer una pregunta. ¿Quiénes han decidido seguir a Cristo? Cueste lo que cueste. Vamos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 14, verso 25. Lucas 14, 25, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, y hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Dice el verso 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Señor, te agradecemos la bendición de permitirnos estar hoy aquí en este tiempo, Señor. La bendición de poder seguir estudiando tu palabra en esta serie, en este estudio de las parábolas que dejaste plasmadas en la Escritura, Señor. Hoy te pedimos que sigas edificando nuestra vida a través de ella, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has hablado y te pedimos que hoy no sea la excepción, que tu palabra, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu siga, Señor, modificando nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, para que todo lo que hagamos sea para honrarte, Señor, a través de nuestra manera de vivir. Porque te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar asiento, hermano. Hoy estudiaremos la parábola del hombre que quería edificar una torre. Pero también va unida, hermanos, a otra parábola para explicar una de las enseñanzas más contundentes e importantes acerca de lo que verdaderamente, hermanos, es un discípulo de Jesucristo. Dos parábolas muy cortas, muy pequeñas, que el Señor enseñó en su momento y que nos hablan, hermanos, de un asunto sumamente importante. ¿Qué características tiene, entre otras más, por supuesto, un verdadero discípulo de Cristo? Hay un costo, hermano. Hay un costo cuando decidimos seguir a Cristo. Y es algo que no muy frecuentemente se predica o se enseña.
A veces se piensa que solo es entregar nuestra vida a Cristo, olvidando que el seguimiento en esta vida nos va a costar, que no va a ser sencillo el seguir a Cristo. Sin duda, hermanos, la salvación es por medio de ¿qué? De la fe, ¿verdad? Es por gracia. Pero al caminar con Cristo como sus discípulos, tenemos que pagar un alto costo. Un alto costo que solo, reitero, los verdaderos creyentes están dispuestos y pueden pagar. Del texto que leímos, hermanos, se desprenden tres afirmaciones, diría yo contundentes, que describen a un verdadero discípulo, es decir, a un verdadero seguidor de Cristo. El verdadero seguidor de Cristo debe aborrecer su propia vida. El verdadero seguidor de Cristo debe tomar, ¿qué, hermanos? Su cruz. Y también el verdadero seguidor de Cristo debe renunciar a todo lo que posee. Reitero, esto se desprende del texto que estamos hoy por empezar a estudiar. Estas afirmaciones, hermanos, indudablemente, al estar aquí escuchando la palabra de Dios, nos van a confrontar. A cada uno de nosotros nos va a confrontar la palabra de Dios como creyentes. Y déjenme decirles, eso es bueno, hermanos, que el Señor confronte nuestra vida cada día, porque Él sabe, hermanos, cómo hace las cosas para seguir transformándonos, para cambiar nuestro entendimiento, conocer más acerca de su voluntad y cómo Él describe que debemos vivir. Para entrar en el contexto, hermanos, el Señor viene de confrontar a los fariseos. Si usted ve un poquito antes de nuestra porción, está la parábola del banquete de las bodas, ¿no es cierto, hermanos? Que en su momento también estudiamos en esta serie. Y confronta a los fariseos con la condición real que ellos tenían, ¿sí? Porque ellos, ¿cómo eran los fariseos, hermanos? ¿Eran vanagloriosos, acaso? Sí, hipócritas. Eran hipócritas, ocupaban los primeros lugares en donde en las sinagogas, buscaban estar donde fueran vistos, ¿no? Les agradaba ser reconocidos en las plazas, por ejemplo. Esa era su condición, una condición, hermanos, que mostraba orgullo, que mostraba altivez. Y en esa condición, en el corazón del ser humano, ellos no podían ver cómo estaban a los ojos de Dios. Tenían, digámoslo así, hermanos, un velo que les impedía entender esa verdadera condición. Por tanto, cuando una persona no entiende la condición ante los ojos de Dios, no puede arrepentirse. Habrá personas que les compartamos de Cristo y digan, pero pues yo no soy tan malo. Tengo mis cosas, mis errores, mis fallas, pero hay gente peor que yo, ¿no es cierto? Y en eso pueden escudarse o excusarse. No alcanzan a ver su verdadera condición ante Dios, como no lo veían tampoco los fariseos, por eso no se arrepentían. Por ello Jesús los confronta, hermano, con la parábola del banquete. Y les dijo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron enviados gustará de mi cena. Si usted recuerda, hermanos, estaba el Señor invitado a un banquete y usó ese momento para hablar en parábolas, confrontando a los fariseos acerca de su carácter. Y les dijo esto que leí de Lucas 14:24, porque los fariseos estaban despreciando la invitación de Cristo al banquete en el reino de Dios. Ahora en nuestra parábola, que hoy vamos a ver en este par de pequeñas parábolas, el Señor Jesús ya no está dirigiendo su exposición o su enseñanza directamente a los fariseos, sino a quién, hermanos. Ahí lo dice en el verso 25. Ahora se dirige a grandes multitudes. ¿Iban con quién? Con él. Y volviéndose les dijo.
Ahora reitero, ya no se dirige a los fariseos, sino a toda esa multitud, dice grandes multitudes. ¿Qué puede imaginar, hermano, con unas grandes multitudes? Muchísima gente, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué seguían a Cristo? ¿Por qué seguían a Cristo, hermano? Muchos seguían a Cristo porque les daba de comer. Porque les daba de comer. Porque les daba sanidad. Porque sanaba, vieron sus prodigios, sus proezas, lo que él realizaba, ¿verdad? Dar vista a los ciegos, levantó muertos. ¿Qué más? Liberó a hombres de la opresión, de la posesión demoníaca. ¿Qué más, hermano? Sanó a leprosos. Así es. Con todo esto, además enseñaba de una manera impresionante porque él venía de Dios. Él era Dios, es Dios. Todo eso, hermano, por supuesto que fue si me lo permite decir de esta manera, fue una atracción muy grande para que viniera mucha gente, hermanos. Y precisamente dentro de esos prodigios, en este capítulo 14 de Lucas, Jesús había sanado a un hombre hidrópico en el día de reposo, ¿recuerda usted? Para confrontar a los fariseos. Muchos le seguían, algunos también por la enseñanza, por todas estas cosas, pero también por la enseñanza. Otros porque en verdad, hermanos, creían en él. Había quien creía en él. Había quienes le seguían, pero también no creían en él. Solo le seguían por lo que él hacía. Es decir, había creyentes y había incrédulos. Ahí le seguían. Por esto y más, es que grandes multitudes iban con él. Pero note algo aquí importante, hermano. El Señor no estaba realmente interesado, y es algo que vamos a notar con mayor precisión ahorita que avancemos. El Señor no estaba interesado en hacerse allegar a él de multitudes. Ese no era su principal interés, que grandes cantidades de personas le siguieran. Aquí incluso, como vamos a ver, los disuade a no seguirle. Es como si el Señor Jesucristo, no es como si deseara desalentarle. De hecho, va a desalentar a varios con lo que vamos a estudiar. Los lleva a meditar si están dispuestos a pagar el costo por seguir. Jesús no iba por lo cuantitativo, hermano, sino por lo cualitativo. ¿De dónde? Del corazón de las personas. Para Dios es lo importante. Para Dios es lo más importante, los corazones de las personas que le siguen. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Cómo lo seguimos? ¿Lo amamos? ¿Lo respetamos? ¿Lo obedecemos? ¿Lo buscamos? ¿Reconocemos que lo necesitamos? Eso es lo que más le importa al Señor acerca de los que le siguen. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, verso 26, Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia, ¿qué, hermanos? Vida. Su propia vida, no puede, dice, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Estamos aquí en nuestra primera afirmación que describe a un verdadero discípulo. Aborrece su propia vida. Si alguno viene a mí, una pausa aquí. ¿Quién puede venir al Señor? Toda persona. Toda persona, quien quiera, quien lo desee, puede venir a mí. Esto, hermano, que estamos leyendo en la palabra de Dios es algo muy fuerte en realidad. Ya lo había usted leído seguramente, por supuesto. Tal vez la primera vez que leyó esto, lo tuvo que releer. Tal vez. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Esto que estoy leyendo, lo entiendo así, estoy entendiendo bien. Es fuerte, hermanos. Pero, ¿qué significa que debemos aborrecer a nuestros seres queridos? ¿Acaso lo hago como pregunta y aún hasta nuestra propia vida?
¿Debemos aborrecer a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Acaso la palabra de Dios, hermanos, no nos enseña que honremos a nuestros padres? Acompáñenme a Éxodo 20:12. Éxodo 20:12, hermanos, por favor. Para ver esto se encuentra en los 10 mandamientos, en el decálogo. Imagínense, Éxodo 20:12, ¿qué nos dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jesús mismo lo enseñó en Mateo. Vamos rápidamente a Mateo 15:4, hermanos. Mateo 15:4. Jesús afirmando también el honrar a padre y madre, dice Mateo 15:4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera ¿qué? Irremisiblemente. Fuerte también esto, ¿verdad? ¿Acaso, como pregunta lo hago, hermano, no es el primer mandamiento con promesa? Vamos a Efesios 6:2. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6:2? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hermanos, la palabra de Dios una y otra vez nos habla de qué, hermano? Del amor. Del amor. De amar a Dios, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? De amar a nuestros hermanos, incluso de amar a quién, hermanos? A nuestros enemigos. Amor, ama a nuestros enemigos incluso. Cristo dio a sus discípulos un nuevo mandamiento, ahí en Juan 13:34, acompáñenme. Evangelio según Juan, capítulo 13, verso 34. Estamos viendo estos versículos, hermanos, tratando de comparar. Ahorita en un momento vamos a analizar que no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios, por supuesto. Juan 13:34, ¿está ahí, hermano? Sí. Dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién está hablando? Jesús, ¿verdad? ¿Cuál fue el mandato? Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Allá adelante, hermano, en el capítulo 15, por favor, Juan 15:17, afirma Jesús nuevamente, esto os mando, que os améis unos a otros, ¿verdad? Y tenemos muchos textos que hablan acerca del mandato de Dios, del Padre, de amarnos unos a otros. La pregunta es, ¿hay entonces contradicción con lo que estamos leyendo en esta parábola, hermanos? ¿Hay contradicción en la palabra de Dios? Por supuesto que no, hermano. No hay contradicción alguna en la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué significa aborrecer en nuestro contexto, hermanos? Vamos a ver, mire, de entrada esta palabra aborrecer significa llanamente detestar, por extensión, amar menos. Esta palabra, hermanos, es importante porque se usa para hacer un énfasis cuando comparamos dos cosas. Repito esto, se hace un énfasis para comparar dos cosas. No es tomar esta palabra en el entendimiento literal, sino de una manera figurada. En este caso es una comparación en donde el elemento que se compara, ¿cuál es, hermano? El amor. Vamos a entender esto. El elemento que se compara es el amor en esta parábola. Para entenderlo un poco más claro, hermano, en el Antiguo Testamento se usa otra palabra, porque recuerde usted que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Aquí estamos en griego, pero
hay una palabra que nos ayuda a ilustrar que tiene el mismo sentido y efecto. Acompáñenme a Génesis 29:30. ¿Recuerda a Jacob, hermano, con quien se casó? ¿O a quién amaba? A Raquel. A Raquel. Bien. Pero hay una historia aquí en Génesis, ¿verdad?, que involucra a otro personaje que es Labán. ¿Recuerda la historia? ¿Que lo hizo qué? ¿Cuánto tiempo? 7 años. Pero hubo como que engaño ahí, ¿no? Le dio a otra hija, a Lea. Astuto el papá. Pero había que amor. ¿En quién? En Jacob, a Raquel. Había amor. ¿Está en Génesis 29:30? Sí. Y se llegó también a Raquel, están hablando de Jacob, y la amó también, ¿qué? Más que a Lea. Una pausa aquí. Podemos ver, hermano, cómo nos está diciendo aquí en Génesis que hay una cierta comparación al decir amó más. No está diciendo que a la otra persona no la amó, sino que amó más. Está comparando, el elemento a comparación aquí es amor. No pierda la vista que estamos tratando de explicar el aborrecer en nuestra parábola. Aquí en Génesis 20:29 dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Labán, bueno, pues con trampa y con astucia engañó a Jacob, pero Jacob perseveró porque amaba más a Raquel. Génesis 29:31, vio Jehová que Lea era, ¿qué dice ahí, hermanos? Escuchen, aquí está el punto. Era menospreciada. Y le dijo, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. El punto aquí, hermanos, es que esa palabra menospreciada no quiere decir que era un menosprecio tal y llano en el corazón de Jacob hacia Lea, sino que era un menor aprecio. Un menosprecio no es un aprecio mayor, es un menor aprecio. Es un menor aprecio, un menor amor. La amaba, pero en menor grado que Raquel. ¿Queda claro hasta aquí, hermano? Entonces, ese menosprecio no es lo que viene a nuestra mente de primer momento, sino es una comparación en donde el elemento es amor para decir que hay un amor por alguien mayor. Reitero, aquí es en hebreo, pero el término tiene el mismo uso en nuestra parábola. No es que Jacob detestara a Lea o que hubiera odio en él contra ella, no, ni desprecio, sino un menor aprecio, un menor amor. Ahora vamos a Mateo 10:37, por favor. Está hablando el Señor de amar más a Él que a nuestra propia vida y nuestra propia familia, ¿no es cierto? ¿No es cierto, hermano? Ese es el punto importante hasta aquí donde vamos. Mateo 10:37. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. En nuestro contexto dice, no puede ser mi discípulo. Aquí nos dice que ama más a familia, padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. En otra versión le leo el versículo que estamos, hermano, que es Lucas 14:26, dice de esta manera, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y que a su madre y que a su esposa y que a sus hijos y a sus hermanos y hermanas y aún más que a sí mismo,
no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Aquí ya tiene sentido. Nos da mayor claridad de lo que el Señor está enseñando. Ahora, hermanos, una pregunta. Hablando de esta comparación en donde el elemento es el amor. ¿Qué amor pudiera, digámoslo así, competir con el amor que le tenemos que tener al Señor? ¿No ama nada a usted? ¿Ni a nadie? Sí, pero no, ¿A quién? no debería. ¿Al esposo? ¿A los hijos? ¿Puede competir ese en el corazón del ser humano ese amor para con el amor de Dios, hermano? ¿Hay una batalla ahí? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dígame aquí, ¿quién ama al Señor como Dios desea que lo ame? ¿Le amamos como deberíamos amar a Dios? Hay una batalla, hermano, en nuestra carne, en nuestro ser, en nuestra carne, en nuestro cuerpo no redimido. Es indudable, hemos hablado acerca de andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hablamos dos temas ahí. Hay una batalla, hermanos. Y si hubiese una competencia, por decirlo de una manera, en el amor humano, es el amor por la esposa, es el amor por los hijos, es el amor por la familia. Y si amamos más a la familia que a Dios, hermanos, ¿en qué estaríamos cayendo? Así es, en idolatría. Exactamente en eso, hermano, lo cual es ofensa grave a Dios. Es pecado, así es. Abraham amaba mucho a su hijo Bien, y amó más a Dios. bien, hermano. Así es. Cada que recuerdo ese pasaje, hermano, qué difícil es poder ponernos en el lugar a los que somos padres. De entregar a Dios a uno de nuestros hijos. Pero él tenía fe. Por la fe, Abraham, ¿verdad? Él amaba a Dios, él confiaba en Dios. Él no sabía ni siquiera si iba a impedir quitarle la vida a su hijo. Al final Dios en su gracia lo permitió porque probó el corazón de este hombre. Y Abraham vio la provisión de Dios, la bondad de Dios. El seguir a Cristo, hermano, es de lo que estamos hablando, implica una lealtad por encima de las personas que más queremos, hermanos, o más queridas. El amor a Dios implica, y el seguir a Cristo implica, hermano, amarlo más que nuestra propia vida. Y a veces nosotros mismos es lo más difícil. Hermanos, dice la Escritura que en los posteros tiempos habrá hombres ¿qué? Amadores de sí mismos. Allá esa es la tendencia de la humanidad. Y a veces, hermanos, nos convertimos en nuestros propios ídolos. De alguna manera, hermano, en este cuerpo de muerte que decía el apóstol Pablo, no ha muerto en su totalidad, en ese sentido, a raíz de nuestra conversión. Eso va a suceder plenamente cuando estemos con el Señor. Por eso seguimos batallando. Pero podemos someter nuestra carne. ¿Cuántos dicen así es? Podemos, ya lo estudiamos, hermanos. Si caminamos en el Espíritu, en la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros, en el poder que Él tiene, podemos someter
nuestros deseos, nuestra carne. Sí es posible. El amor a Dios debe de estar por encima del amor de la propia familia. Y el amor, por supuesto, a nosotros mismos. Es, hermanos, colocar el amor de Dios, el amor a Dios, mejor dicho, como nuestra máxima prioridad. ¿Amarás al Señor cómo, hermano? ¿Qué es? El primer mandamiento. ¿Y el segundo? A tu prójimo como a tu. En esos dos mandamientos se cumple ¿qué? Toda la ley. Hay la importancia, hermanos, de este tema, de lo que hoy nos habla el Señor. Y quiero repetir, todo esto, hermano, es colocar a Dios como nuestra más grande prioridad. A Dios mismo, el amar a Dios. Nuestra segunda afirmación que describe a un verdadero discípulo de Cristo. Ya vimos la primera, hermanos, es aborrecer aún nuestra propia vida. Ya entendimos qué es, ¿verdad? Nuestra propia familia. Número 2, el verdadero discípulo toma su cruz. Dice Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, otra vez, hermanos, no puede ser mi discípulo. Mire, cuando haga usted un estudio, tenga su lectura en la Biblia, en la palabra de Dios, y ve verbos repetitivos, frases repetidas, es un énfasis que quiere poner Dios para que entendamos algo muy importante ahí. ¿Cuántas veces se dice en la porción que tenemos, no puede ser mi discípulo? En 3 ocasiones, hermanos. En 3 ocasiones se dice, no puede ser mi discípulo. Vayamos por un momento a aquella época, hermano, hablando acerca de llevar su cruz. ¿Qué significaba en aquel tiempo, hermanos, el ver en las calles de aquellas regiones caminar a alguien cargando su patíbulo o su cruz? ¿Qué venía a la mente de la gente en aquel tiempo? Muerte, castigo. Era muerte, era castigo. Ese hombre va camino a la muerte. Ese hombre va a realizar un acto en el cual no hay vuelta atrás. Era camino a la muerte, no había marcha atrás. Era sufrimiento, era reflejo de aflicción. Sufrimiento y aflicción. A veces la gente dice, ay, es que gente que pues no conoce a Dios, ¿no? Que no está bien en su matrimonio, es que, ay, este esposo que tengo es llevar esa es mi cruz, dice. No se refiere en ese sentido a la palabra de Dios. No es un sufrimiento de ese tipo. Aclaro. Y llevar su cruz apunta a ese sufrimiento, a esa aflicción. Y mire, a partir de que una persona viene a Cristo, hermanos, su vida ya no le pertenece. El día que usted entregó su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, su vida ya no le pertenece a usted. Ha muerto a su yo, porque ahora su vida le pertenece ¿a quién? A Cristo, hermanos. Gálatas 2:20, un versículo que vimos en enseñanzas pasadas. Gálatas 2:20, por favor. ¿Recuerdan la pregunta que hice al inicio, hermano? ¿Cuál fue? Si había entregado su vida al Señor y estaba dispuesto a seguirle, ¿verdad? A cualquier costo.
Miren Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué, hermanos? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como alabábamos hace un momento. Hermanos, Cristo ahora es nuestro dueño y Señor. Si Él es dueño y Señor, entonces Cristo en la vida de usted y en la vida de un servidor, Él determina lo que hacemos. ¿No es cierto? Escuche, por favor. Dios en la vida, el Señor Jesucristo, en la vida de un creyente, Él, Jesús, es el que determina qué es lo que hacemos. Y es el que determina el cómo debemos hacerlo. ¿Sí, hermanos? Él determina por medio de su palabra cómo se debe llevar el matrimonio, cómo se debe vivir en una vida matrimonial, en una familia cristiana. Él es el que determina, hermanos, porque Él es nuestro dueño y nuestro Señor. Él es el que determina los roles que debemos tomar, varones, nosotros como esposos. ¿Cuál es nuestro rol, hermanos? ¿Cuál es nuestro rol en la familia? El que ha determinado nuestro Señor. Si es Señor, Él ordena y nos dice, debes de vivir de esta manera. Si es nuestro Señor. ¿Cuál es el rol, hermana, que le compete a usted en su vida como esposa? El que determina a su Señor, su Salvador, el que gobierna su vida, al que le pertenece su vida. Él nos enseña cómo vivir y qué hacer. En todo, hermanos. En todo lo que determinemos, hagamos y decidamos, Él es nuestro Señor, el que ordena, porque Él es el dueño de nosotros, de lo que somos. Somos sus discípulos. El llamado al discipulado, es decir, a ser discípulos de Jesucristo, es un llamado, hermanos, de abnegación. Es un llamado de abnegación. ¿Qué es la abnegación, hermanos? Es negación, es negarnos. ¿Qué más? Sometimiento. Es un sometimiento, así es. Humildad. ¿Es sacrificio, hermanos? ¿Es humildad? ¿Es un desprendimiento? ¿No es cierto? Es una renuncia, es sacrificar nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestros deseos, hermano, y nuestras comodidades, entre muchas otras cosas, por supuesto. Solo menciono algunas. Así es como podemos, hermanos, seguir a Cristo. ¿Cómo? Sacrificando voluntad, afectos, intereses y comodidades. No sé, el Señor, a quién de aquí vaya a llamar para ser los misioneros, para ir a otros lugares. La pregunta a usted es si el Señor lo llama a hacerlo, ¿lo va a hacer? ¿Está dispuesto? Se tendrían que dejar muchas cosas, ¿no? De entrada, familia. Bueno, si está casado, se van con su familia. Todos hay sus hijos. Pero familiares cercanos, me refiero. Su comunidad, a donde vive usted. Sus comodidades. Sus comodidades. Fíjense un poco, mediten en ello, hermano. Nos debemos a Cristo. ¿Qué quiere Dios de nosotros?
cómo nos quiere usar para su gloria. ¿Está usted dispuesto o dispuesta? El hijo y la hija de Dios deben estar dispuestos. Claro, es un orden, ¿no? Es un orden. Dios no le va a decir si está casado que vaya el esposo y la esposa. No. Dios tiene un orden. Por supuesto, un sabio, y Él sabe cómo hará las cosas. Por supuesto. Es desprendimiento, hermanos, es renuncia a todo lo que hemos mencionado. Así es como podemos seguir a Cristo. Ir en pos de Él es lo que estamos leyendo. Y si no lo hacemos de esta manera, no podemos ser sus discípulos. Esto, hermanos, reitero, no se enseña en muchos lugares porque la gente quiere. ¿Qué es lo que quiere oír? ¿Qué es lo que quiere que se le hable, hermano? Promesas, ¿no? Cosas bonitas, no de sufrimiento. Pero eso es lo que el Señor Jesucristo en estas palabras. Por lo tanto, es algo importante. ¿Para quién cree? Para nosotros, hermanos. ¿Recuerdan el actuar de Pedro? Cuando Jesús le dijo que pues iba a ser apresado, ¿no? Y muerto. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, de ninguna manera te acontezca eso. Bueno, la respuesta contundente del Señor, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Apártate de mí. Fuerte. También Pedro le dijo que lo seguiría, ¿verdad? A pesar si le costaba la propia vida, hermano. Y en unas horas no le conozco. Él el que va allí, él. Yo lo vi con el maestro. Una mujer le dijo, no lo conozco. No conozco ese hombre. ¿Hemos decidido seguir a Cristo, hermano? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto, amados hermanos? Hasta el límite de nuestras fuerzas. Hasta pagar con nuestra propia vida. ¿Habrá gente que ahorita esté pagando ese precio con su propia vida? Pero por supuesto, hermanos. Por supuesto que las hay, familias completas. Medio Oriente, hermanos. Afganistán. Nuestro propio país. Si hemos, hermanos, entregado nuestra vida al Señor Jesús, debemos estar dispuestos a seguirle toda nuestra vida. ¿Va a ser fácil, hermanos? No. Pero le voy a decir algo. Su gracia nos va a sostener. Como lo ha hecho hasta hoy. Es su gracia lo que sostiene a sus hijos. Él es el que pelea nuestras batallas, hermanos. Él es el que nos trae fortaleza y aliento en el tiempo de prueba, en el tiempo de dificultad. Y eso debe de alentarlo a usted a seguir adelante, hermano. Caminando y obedeciendo y siguiendo los pasos de nuestro Salvador. Amén, hermanos. Pastor, Sí. hay otro versículo que dice de tomar su cruz, que no es digno de mí. Así es. No recuerdo dónde está, hermano, pero Mateo 8. hay versículos paralelos que precisamente hablan. Mateo 10:38. Sí, leí el 37 precisamente hace un momento. Dice, el que me ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? Y dice el 37, ¿alguien lo tiene a la mano?
Mateo 10:38. Aquí está. Leo desde el 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo e hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Vemos cómo es un texto paralelo a lo que estamos mencionando precisamente. Ahora, para explicar estas verdades, hermano, a donde estamos hasta ahorita, Jesús enseña las parábolas siguientes. Y el tema medular es lo que estamos viendo aquí, hermano. Vamos a ver Lucas 14:28. Dice, espero que llegue, Lucas 14:28. Reitero, para explicar estas verdades, Jesús enseña las dos parábolas pequeñas que vamos a leer. Y mire, de entrada le digo, es la parábola, algunos la conocen como la parábola de la construcción de una torre. Pero también la conocen como la parábola del constructor imprudente. Algunos autores, ¿sí?, que no son comunes de escuchar con estos nombres, pero son parábolas. Lucas 14:28. Dice, porque ¿quién de vosotros, aquí empieza la comparación que va a hacer, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesitan para qué, hermanos? Para acabarla. Dice, no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y ya no pudo acabar. Por eso también se le conoce como la parábola del constructor imprudente. Inició sin calcular, inició con mucho ímpetu, no analizó nada, no meditó en nada y empezó a construir, pero recibió burla. Es una historia, hermano, que ilustra lo que está enseñando Jesús. Es un constructor que no reflexionó lo que iba a hacer, cuánto le iba a costar lo que haría. Es un constructor imprudente que no pudo acabar. Por ello los que lo vieron, que hicieron, se burlaron de él y eso le trajo vergüenza. Al venir a Cristo, hermano, es meditar y reflexionar que es necesario, incluso, hermano, o que va a ser necesario incluso morir por Cristo si es lo que Dios ha decidido. Por eso los misioneros saben a lo que van, hermanos. Por eso saben que hay países a donde van a llegar, hermano, en donde portar una Biblia, llevar una Biblia, le puede costar la vida, hermano. Van dispuestos a eso. Pastores que en países se han tenido que quedar y fueron con sus familias y hubo persecución, hermano, y se tuvo que quedar el pastor preso. Salió la esposa y los hijos y el pastor detenido, hermanos, por trabajar, por hacer la labor para Cristo, por predicar el evangelio en donde no lo permite. Ellos saben, hermanos, que van a tener que pagar un precio por seguir al Señor, por obedecer al Señor. La siguiente ilustración, hermano, de Cristo es tomada de la milicia. Ahí en el verso 31, Lucas 14:31, la parábola se le conoce en algunos autores del rey que va a la guerra. Dice, ¿o qué rey? Dice el verso 31, Lucas 14:31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero, y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con cuántos contra él, hermano? Vienen contra él con 20,000, vienen con el doble de personas, de guerreros. El primero medita, dice, y considera, dice el verso 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, una pausa aquí, meditó, pensó, oró,
y se dio cuenta de que no podía. No se dejó llevar por su ímpetu, ¿no? De decir, somos mejores guerreros, están mejor entrenados, qué sé yo, hermano. Él meditó y pensó y actuó sensatamente y se dio cuenta que no iba a poder ganar la batalla. Y tomó una decisión sensata. Y si no puede, dice, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada. Alguien a cabildear, a que negocie, ¿verdad? Y le pide condiciones de paz. Esta parábola también se le llega a conocer como la parábola del rey razonable, el que fue prudente, ¿no? En contraste con el que iba a edificar, que no razonó y no pensó. Esto, hermano, este actuar en el ejemplo que está dando Cristo de este rey, hermanos, que lo primero que hizo fue considerar si podía hacer frente a esos 20,000 y supo que no. Esto es lo que hace una persona sensata, congruente. Por ello se le conoce, reitero, esta palabra como la del rey razonable. En cierto sentido, hermano, se presenta aquí como si fuera la vida cristiana, como una lucha, como una batalla. En el sentido que tenemos una lucha con un ser fuerte. Sabemos con nuestra carne, el sistema de este mundo, también Satanás. Es una lucha fuerte contra un enemigo más poderoso que nosotros. Y debemos de obrar en sensatez. Recordando como lo que le dijo el apóstol, el Señor al apóstol Pablo, cuando ya no tenía fuerzas, cuando estaba luchando contra ese aguijón. ¿Recuerda qué le dijo el Señor? Señor, te he pedido, le dijo Pablo, el Señor te he pedido 3 veces que quites este aguijón de mí. Y el Señor le dijo algo tremendo: bástate mi gracia, porque ahí es a donde mi poder se perfecciona, cuando tú estás en esa debilidad. Dios, el Señor Jesús, usa estas 2 parábolas para seguir hablando de lo que empezamos en un inicio acerca del costo, hermanos, de meditar, que no es fácil. Querían seguir, si un día les dijo, pues considera que no tengo dónde recostar mi cabeza, ¿no? Las zorras tienen su guarida. O sea, no va a ser fácil. O sea, no vamos a estar en comodidades, vamos a andar en la inclemencia, vamos a ser perseguidos, se va a sufrir. Y aquí llegamos a nuestra tercera, hermanos, afirmación que describe a un verdadero discípulo de Cristo. Debe renunciar ¿a qué, hermano? A todo lo que posee. Vamos a ver a qué se refiere esto. Lucas 14:33, hermanos. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta palabra renunciar apunta a alejarse, a deshacerse de todo lo que una persona posee. Por supuesto, hermanos, la Escritura no está afirmando que debamos hacer votos de pobreza. No es esto lo que se refiere. O que tengamos que abandonar lo que tenemos. Pero sí, abandonar el apego a lo material, hermanos. Y estar dispuestos a dejarlo, si es necesario, hermano, por seguir a Cristo. Por andar como Él anduvo. Dios sabe, hermanos, por la Escritura, que el corazón humano tiene una tendencia a amar lo material y las posesiones, ¿no es cierto? Hay una tendencia en la naturaleza caída a ello. Y es algo muy fuerte en el corazón de las personas. ¿Qué tanto ama el ser humano sus bienes? Los defiende con su vida. Los defiende con su vida.
a costa de su vida. Pueden defender un auto a costa de su vida. Aún sabiendo que puede costarle la vida porque ve noticias o se entera, ¿no? De que porque no entregó las llaves, que porque se opuso, pues le quitaron la vida. Entendemos que pudo haber sido un sacrificio muy grande de trabajo, de muchos años, qué sé yo, hermanos. Pero no es el precio a pagar por una vida. Y más cuando se hace porque no me lo quitan porque es mío. Hoy la gente tiene un gran amor y aprecio por sus bienes, por sus casas, por sus autos, por sus negocios, por sus cuentas bancarias. Eso es una realidad, hermanos. Y de eso trata este punto. De que el discípulo de Cristo no se apega a todo eso. Incluso el que es bendecido, el Hijo de Dios, la hija de Dios, debe estar dispuesto yo le hago esta pregunta: ¿usted lo que tiene, usted estaría dispuesto a vender algo de lo que tiene por bendecir a alguien? Y dije algo, no todo. ¿Usted estaría, yo mismo estaría dispuesto a hacer algo con mis bienes para bendecir a alguien más? Y reitero, dije algo, no todo. Aquí dice todo. La parábola dice todo. Y viene a mi mente, y tal vez usted ya recordó a quién. Al joven rico, exactamente, de Mateo, de Marcos y de Lucas. Al salir él para seguir su camino, vino corriendo hincándose en rodilla delante de él. Imagínense esta escena. Siempre que leo esto, viene corriendo y como pues hincándose ante el Señor. Traía prisa, ¿no? Venía por algo importante. Eso quiero enfatizarlo, ¿no? Cuando alguien hace eso es que se entiende que es algo prioritario para él. Viene rápido, es algo importante que tiene él que hacer. Estar con el maestro y llega y se hinca en rodilla delante de él y le preguntó: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vaya, si era importante. Por supuesto lo era. ¿Qué le dijo el Señor? Ve, vende todo lo que tienes y sigue. Bueno, antes de eso le digo, bueno, solamente porque me dices, bueno, no entendía a quién estaba llamando, que realmente era el Señor, pero le dijo, bueno, mira, tienes que hacer algo. No adulteres. ¿Qué más? No mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El joven rico le dijo, Señor, todo eso lo he hecho desde joven, más pequeño. Muy bien. Jesús lo miró, le amó y le dijo, una cosa te falta, ¿verdad? Anda, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, entonces sí, sígueme, tomando tu cruz. El precio de seguir a Cristo. Oyó el joven esas palabras y ¿qué hizo, hermano? Se puso triste. Se fue triste, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente, está diciendo que ninguno, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por el amor al dinero, la tendencia del corazón del ser humano. Los discípulos asombraron a sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. La confianza, el tesoro de este joven estaba en las riquezas, hermanos. El discípulo verdadero de Cristo debe estar dispuesto a renunciar a todo lo que posee, si es o si fuese necesario.
Realmente, hermanos, lo que Dios desea es que no seamos esclavos de las posesiones, sino esclavos del Señor Jesucristo. Concluimos, hermano, el seguir a Cristo es una entrega, hermanos, total. En verdad es una entrega total de todo, de las cosas terrenales. Es una condición para seguir a Cristo. Es la enseñanza principal que hoy entendemos en esta enseñanza. La verdadera fe implica, hermano, un compromiso serio con el Señor. Serio con el Señor. Porque el verdadero discípulo, ¿qué es un discípulo, hermano? Un seguidor. Viéndolo en el contexto de aquel tiempo, era una persona que se sentaba a los pies de su maestro, ¿no? Que le seguía a él, que era enseñado por su maestro, que era edificado por su maestro, que era guiado por su maestro, que era transformado por su maestro. Eso es un discípulo, alguien que sigue a su maestro. Cristo llamó a muchos, ¿no es cierto? Y solo aquellos que decidieron seguirle pagando el precio son los que verdaderamente eran sus discípulos. ¿Cómo una persona llega a ser discípulo de Cristo, hermanos? ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Cómo llegó usted a ser discípulo del Señor? Recibiéndolo como Salvador, Señor. Primero mi Señor y Salvador. Eso, hermano, se llama nacer de nuevo. Y escuche bien, hermano, hermana. Voy a dar una pequeña serie acerca del nuevo nacimiento. Porque es de suma importancia saberlo. Es de suma importancia. Hoy, tristemente, hermano, por métodos no bíblicos, se quiere llevar a la gente a aceptar a Cristo nada más, sin saber ni siquiera qué es el nuevo nacimiento, sin la obra del Espíritu Santo, que es el que convence el pecado, justicia y de juicio. No es por haber repetido una oración, es lo que yo quiero decir. No es por repetir una oración, es por nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios, hermano. No es por repetir una oración, la oración del pecador que hoy, pues usted sabe, no es por eso. Porque una persona muchas veces en esas circunstancias no viene a Cristo por un arrepentimiento genuino a entregar su vida a Él. Es por eso, hermanos, que con una oración superficial, mucha gente piensa que es de Cristo y no hay fruto. No hay ese amor a Dios, no hay ese amor a la palabra, no hay un deseo de congregarse, no es prioritario el domingo estar aquí para muchos que dicen ser creyentes. Mi labor, mi deber es hablar la palabra de Dios y lo que en ella se expresa para la iglesia. Un evangelismo superficial, hermano. Por eso hay muchas personas, reitero, que piensan ser creyentes y no lo son. No hay un fruto. No vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios no es su prioridad. Su palabra no es su prioridad. El congregarse no es su prioridad. Ay, cuando pueda, pues vienen, si cumplo con Dios, pues ya con esto. Ese no es un discípulo de Cristo. Vean, aborrecer su propia vida, tomar nuestra cruz, abnegación y renunciar a todo lo que poseemos.
Hay más características. Alguien dijo, ese tipo de evangelismo superficial ha llevado al infierno a muchas personas que pensaron ser salvas. Eso es lo grave de eso, hermanos. Es lo grave de eso. ¿Cuántas personas conocemos que hicieron su confesión de fe que ni siquiera se congregan, hermanos? Mira, a lo largo de mi caminar con el Señor, hermano, unos años, muchas personas dejaron de congregarse, están en el mundo, hablando incluso el lenguaje de Dios, Dios te bendiga, el lenguaje creyente, pero no son del Señor. Evidentemente no son del Señor. Eso no es seguir a Cristo. Eso no es lo que el Señor hoy nos enseña, de lo que distingue a un seguidor de Jesucristo. Eso no es una vida de un discípulo del Señor. No es solo congregarse, gloria a Dios porque la gente se congregue, qué bueno. No es solo por venir, pero venga, qué bueno que vaya la gente a las iglesias. No es solo por escuchar sermones, qué bueno. Somos expuestos a la palabra de Dios que tiene el poder de salvación. Qué bueno que se da todo esto. No es por formar parte de una membresía de una iglesia cristiana que se es discípulo. Qué bueno que se forma parte, qué bueno que lee la Escritura, qué bueno que se expone a la palabra de Dios, pero no queda todo ahí. Debe de haber un fruto. El que sigue a Cristo, el verdadero discípulo, es el que le obedece, es el que le escucha y le busca, es el que está unido a Él, es el que depende de Él, es el que ama a Cristo, es el que obedece al Señor porque es su Señor. El verdadero discípulo de Jesucristo permanece a costa de todo lo que acontezca en su vida, permanece unido al Señor. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho ¿qué? Fruto, y seáis así mis discípulos, unidos a Él. Ahí Él es la vid y nosotros los pámpanos. No es meramente una profesión de fe, sino verdaderamente seguirle a cualquier precio. El Señor llamó a Felipe, llamó a Pedro, llamó a Leví, ¿no es cierto? A Mateo. ¿Y cómo los llamó? ¿Qué les dijo? Síganme. ¿Sabe? Ese verbo en el original significa un presente continuo. Es decir, no, constante seguir, hermano, sin límite. No es hoy sígueme por un momento. No es sígueme hoy que te sané, no es sígueme hoy que te saqué de un problema, no es sígueme hoy que te saqué de un problema financiero con los hijos. No es un sígueme. El seguimiento al Señor Jesús es un seguimiento para toda la vida. Para toda la vida, en todo instante de nuestra vida. No es momentáneo, permanente. Fue un imperativo, además fue una orden. No fue una invitación a seguirle por un tiempo, sino definitivamente. Realmente, hermanos amados, el seguir a Cristo es un compromiso de por vida. A cada instante de lo que Él nos permita vivir. Del que nos permita la vida. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Dice ahí, habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad? No conocían la verdad. Esos hombres no conocían, por eso les habló estas palabras Jesús. Cuando conozcan la verdad, ustedes van a ser libres, que entonces sí van a ser mis discípulos y van a permanecer en mi palabra. Esos son los judíos realmente no tenían la fe salvadora. Por eso Cristo les advertía que el discípulo verdadero es el que llega a conocer la verdad, y esa verdad, hermanos, le hace libre en Cristo.
Esa libertad le da la obediencia, el deseo de obedecer a su maestro. Por eso le sigue, por eso depende de él, como esos pámpanos a la vida. ¿Realmente usted ha creído? ¿Realmente usted es un discípulo de Jesucristo? Que el Espíritu Santo nos dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es palabra de Dios, hermanos. Esta es palabra de Dios para nosotros. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por guiarnos, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, para que sigas tratando con nuestra vida, Señor, para confrontarnos, Señor, también, aún siendo verdaderos creyentes, por supuesto. Porque nos has recordado, Señor, que en tu palabra que si somos verdaderos discípulos, debemos aborrecer aún nuestra propia vida, Señor. A no amar más que las posesiones, ni nuestra familia, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos. Que debemos tomar esa cruz, que debemos estar dispuestos a una vida de abnegación, Señor. Y que incluso debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo que poseemos, Señor. Si fuese necesario. Señor, perdónanos, por favor. Perdónanos porque realmente no te amamos como debemos amarte. Perdónanos porque en ocasiones puede haber apego, Señor, a lo que no debemos apegarnos. Porque en ocasiones damos prioridad a nuestro Dios, Señor, antes que a ti. Perdónanos, Padre, y ayúdanos para tener como prioridad el amor hacia ti, Señor. El amor hacia ti, Señor. Ayúdanos a poder ver, Señor, de manera distinta este amor, Señor, del cual tú nos hablas hoy. A poder verlo como tú lo ves, como nos lo has enseñado, Padre. Somos conscientes, Señor, que como hijos te seguimos, que caminamos a tu lado, con dificultad a veces, Señor, con luchas. Pero también reconocemos que tu gracia ha sido por nosotros cada día, Padre. Tu gracia nos sostiene, Señor. Que nos mantiene a tu lado. Nada nos separará, Señor, de ti. Ayúdanos, Padre, a cultivar este amor hacia ti. Que podamos animarnos unos a otros también, Señor, a recordar que debemos amarnos unos a otros y amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Ayúdanos en esta carrera, Señor. Ayúdanos a terminar, a llegar a la meta, Señor. A la meta que tú nos has encomendado, Señor. Lo que queremos lograr en todo lo que hacemos. Te damos gracias, Señor. Bendito seas y alabado seas, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Llévanos con bien, llévanos en tu paz, Señor, y permítenos estar aquí mañana, Señor, con los varones, Señor, para que tú sigas trabajando como ese alfarero en nuestra vida, Señor. Por favor, Padre. Y gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana.